Este es un servicio también en honor a la vida de mi papá, a la vida de mi padre, Lidio Núñez García. Doy gracias a Dios porque mi papá también fue un pastor. Yo aprendí mucho de él, mucho de lo que yo sé, de las enseñanzas, de cómo predicar, de cómo enseñar. Lo aprendí de mi papá porque él fue quien me instruyó. Una de las oraciones, uno de los consejos que yo jamás voy a olvidar de mi padre, que ustedes ven ahí en esa foto. Uno de los consejos que jamás voy a olvidar es este: hijo, antes de predicar, antes de subirte al púlpito, no olvides de orar pidiendo al Señor que purifique tus labios, que purifique tu boca, que purifique tus pensamientos. Antes de predicar, pídele al Señor que tu boca solo se abra para predicar su palabra, que purifique esos labios que van a pronunciar su palabra. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicar, recuerdo esa frase, recuerdo esa oración. Recuerdo que debo de pedirle a Dios que purifique mi vida porque voy a predicar su palabra. Esta mañana he tomado como tema el Salmo 116, versículo 15, en donde la Biblia dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es un salmo muy fácil de aprender, pero es un salmo que nos llena mucha esperanza. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y anoche, hablando con Mirna sobre este pasaje, pensamos que la muerte de un hijo de Dios, la muerte de los santos del Señor, es estimada, es apreciada, porque cuando partimos de esta tierra dejamos de sufrir, porque cuando nos vamos a su presencia se acabaron las penas, el dolor, las angustias, se acabaron las enfermedades, los tormentos, porque cuando partimos a la presencia del Señor, Dios cumple su promesa de darnos una vida eterna y maravillosa en el reino de los cielos. Por eso creo que el salmista decía: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Mi padre fue un santo. Cada uno de ustedes que están acá en el templo, cada uno de ustedes que están en sus casas, la Biblia nos llama santos. Nos llama santos porque hemos sido apartados de lo malo y ahora hemos sido consagrados para el Señor. Así que santos se refiere a los creyentes, a los hijos del Señor, a los que mueren en Cristo Jesús. Como familia hemos llegado esta semana a uno de los momentos tristes y a la vez dulces de la vida. Tristes porque se nos adelantó un hombre muy querido por nosotros, un hombre muy querido por sus amigos y sus hermanos en Cristo. Pero también es uno de los momentos más maravillosos porque sabemos que ahora mi padre está descansando en los brazos del buen pastor. Mi padre Lidio Núñez García solo duerme, solo descansa. Hoy está en un lugar mejor, en donde solo reina la paz, el gozo, el amor, la tranquilidad. Ahí no reinan los problemas, ahí no reinan las enfermedades. La vida es el mejor regalo que Dios nos ha dado. La vida es un don, es algo que viene de Dios. Él nos da la vida y Él es el único quien puede tomarla. Él es el único quien tiene el derecho de recogerla. El día viernes 30 de marzo de 1928, Dios trajo a la vida a mi querido y amado padre Lidio Núñez García. Pero este miércoles 15 de esta semana, de este año, a las 11:45 de la mañana, hora de El Salvador, en San Salvador, el Señor tuvo a bien llamarlo a su presencia. Dios
A mi papá le regaló más de 92 años. Más de 92 años que sin duda fueron de bendición y por supuesto muchos lindos años al lado de mi querida madrecita que ahora está con mi papá. El Señor le dio a mi padre 8 hijos junto con mi madre. 8 hijos, 5 varones y 3 hembras. Los 8 hijos ya le dimos nietos a mi papá y a mi mamá, y también le han dado muchos bisnietos. Le sobrevivimos 8 hijos, 15 nietos y 15 bisnietos. Este miércoles 15 de julio de esta semana, el Señor le dijo a mi padre: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. He predicado en muchos funerales de ustedes, de familiares de ustedes, de amigos, de personas que conocí, que no conocí, personas que he amado. En el funeral de mi mamá prediqué 3 veces. Hubiera querido estar con mi papá, estar con mis 7 hermanos más, mis sobrinos, sus nietos, y haber predicado, pero no se ha podido. Ninguno de sus hijos pudo viajar a El Salvador. Los de Italia, México y los que estamos acá, nos quedamos con ese deseo de estar ahí en un servicio solemne como el de mi madre, cantarle a mi padre todas las canciones que a él le gustaban y ver a muchos hermanos en Cristo con los que crecimos. Pero esto no es posible. He predicado en muchos funerales, pero hoy que predico, bueno, quisiera guardar mis sentimientos, quisiera no llorar, pero si no lloro, no sería quien soy en verdad. En muchas de las pláticas, quizás no está bien conectado ahí. En muchas de mis pláticas, ¿le puedes dar clic, amor? En muchas de mis pláticas que tuve con mi padre, créanme, hermanos, que esos momentos que platicamos con él fueron momentos de grandes bendiciones. Uno de los primeros puntos que yo quiero señalar, basado en la palabra de Dios, es que el Señor recoge a sus hijos para llevarlos a su hogar celestial. Y si el Señor recoge a sus hijos, a sus santos, es para llevarlos a ese lugar maravilloso. En muchas pláticas que yo tuve con mi padre, siempre que yo iba para El Salvador, para estar con él, y las últimas veces que hablábamos por teléfono, mi padre me decía: hijo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y él decía estas palabras porque sabía que un día, tarde o temprano, Dios lo recogería como un santo para llevarlo a su hogar celestial. Y me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que mi Padre ahora está en esos lugares maravillosos, en esas moradas que el Señor ha preparado para cada uno de sus santos. Y hermanos y amigos que me escuchan, sus seres queridos que ya se adelantaron, ese padre que te amó, esa madre que te amó, esos hijos que ya se adelantaron, esos nietos, esos primos, ese ser querido que tú tanto amaste, y si murieron creyendo en el Señor, ellos fueron santificados por el Señor, y Dios ahora los ha recogido para llevarlos a ese lugar maravilloso, a ese lugar celestial. Para muchos, el cielo y la vida eterna es una fantasía. Para muchos incrédulos, el cielo y la vida cristiana, Jesús, ese reino maravilloso, para muchos solo es un sueño, un idealismo, una ilusión vana, y no pasa de allí. Pero para mi Padre y para los que han muerto en Cristo Jesús, para los que han depositado su vida en Cristo, déjenme decirles que el cielo, ese hogar celestial, es más que una ilusión, es una maravillosa realidad basada en las promesas de Dios. Para mí, como pastor, me da mucho gusto predicar en este momento en donde un hijo de Dios como mi Padre ha partido a su presencia, porque mi papá predicó con toda convicción, y yo puedo también predicar con toda convicción de que él ahora está descansando en los brazos del Señor. Este miércoles 15 de julio, mi papá pudo decir estas palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos aquellos hermanos, todos aquellos queridos hermanos, familiares de nosotros, como mi madrecita, como mi padre, ellos, hermanos, ya pelearon la buena batalla de la fe. Mi padre peleó la buena batalla de la fe. Mi padre también ya corrió la carrera, y gloria a Dios porque él ya ganó. Guardó la fe hasta en el último momento de su vida. Este miércoles, cuando mi padre partió a la presencia del Señor, una de mis hermanas de Italia le llamó, y mi papá estaba cantando alabanzas al Señor, glorificando el nombre de Dios. Mi padre después desayunó, y después de 10 minutos, probablemente después de haber desayunado, mi prima Claudia Flores, te mando un abrazo, prima, que lo cuidaste, estuvo ahí con mi papá. 10 minutos después que mi prima le dio de desayunar, lo llevó a su sala, y mi padre, 10 minutos después, ya estaba descansando en los brazos del Señor. Los médicos dicen que mi padre le dio un paro cardíaco. Entonces él murió en paz, sus ojos cerrados. Mi prima Claudia llegó, tocaba su cuerpo, tocaba su pulso, su corazón, y mi padre ya había ido a la presencia de Dios. Pero lo que quiero decir es que mi papá guardó la fe hasta el último momento. Estuvo cantando esa mañana con mi hermana Elizabeth en Italia. Mi papá se estaba despidiendo cantándole a Dios, y ahora a mi padre le está guardada una corona maravillosa que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos recordar siempre, queridas familias, queridos hermanos, que los hijos de Dios somos peregrinos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. El apóstol dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Apreciados hermanos, familias en Cristo, aquí solo somos estamos aquí de pasada, somos pasajeros, somos peregrinos.
Recuerde que Pablo también decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía esta verdad. Pablo sabía que por esta razón era bonito morir, porque es ganancia, porque dejaba de peregrinar aquí en la tierra, mis queridos hermanos, para ir a un verdadero hogar, para ir a un verdadero encuentro con Dios. Como peregrinos en esta tierra, hermanos, sufrimos, hay padecimientos, ahorita hay angustia en muchos hogares, hay pena, hay dolor, hay sufrimientos, hay incertidumbre, hay pesimismo, hay dudas, pero déjenme decirle que un día nosotros partiremos de esta tierra. Aquí solo somos peregrinos. Mientras andamos aquí, vamos a tener padecimientos, pero tenemos una promesa maravillosa, que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Somos ciudadanos del reino celestial, de ese reino que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Un reino inconmovible, un reino maravilloso, un reino supremo, un reino que reinará sobre toda la tierra, sobre todo el universo, sobre toda la humanidad. Un reino que jamás perecerá. Ese es el reino que les espera a los hijos de Dios. La Biblia dice que nada vamos a llevarnos cuando muramos. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Pablo decía: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Y yo pregunto, ¿por qué tanto afán? Si al final de la vida no nos vamos a llevar nada. Yo nunca he visto, hermanos, un camión de mudanza detrás de una carroza fúnebre que se dirige al cementerio cuando alguien se muere. Eso es imposible. Cuando tú y yo nos vamos, lo único que queda es lo que hicimos, es lo que dejamos, es la herencia que transmitimos, es nuestro carácter, son nuestros pensamientos, fue nuestra manera de vivir. Y yo doy gracias a Dios porque mi Padre nos transmitió su manera de vivir a través de la palabra. Mi Padre no fue perfecto, jamás fue perfecto, pero trató de hacer lo mejor para honrar a sus hijos y para bendecir a su familia. La mejor herencia que yo tengo de mi Padre, la mejor herencia que tenemos sus hijos, es haber conocido a Jesús. Ahora, si alguno de sus hijos se ha desviado de la fe, si alguno de sus hijos ha desconocido el camino que mi Padre nos enseñó, si alguno de sus hijos ahora tiene otros pensamientos, si alguno de sus hijos ahora ha trastornado su manera de pensar, eso es muy diferente. Pero Dios nos dio un Padre que nos dejó una herencia, la herencia maravillosa de conocer a Jesús y de seguir sus huellas. La herencia maravillosa de encontrar en Cristo nuestra plena salvación, el perdón de pecados y la vida nueva que tenemos en Él. Esa fue la herencia que mi Padre nos dejó. Porque mientras estamos aquí en la tierra, somos peregrinos, pero somos ciudadanos del cielo. Los hijos del Señor tenemos la promesa de un día ser coronados. Es lo que Pablo dijo. Pablo dijo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso, mis queridos hermanos, no dejes que nadie tome tu corona, no dejes que nadie arrebate tu galardón. Mi padre luchó junto a mi madre, ambos lucharon y lucharon y lucharon como pastores, como esposos, como amigos, como padres de nosotros, lucharon para que nadie arrebatara esa corona que Dios ha preparado para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, nosotros ya tenemos una salvación maravillosa en Cristo. Nos toca ser coronados cuando nos encontremos con nuestro Dios. Tenemos, mis queridos hermanos, la esperanza gloriosa. Es que al final de todo, la Biblia dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice: porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Así que vamos, mis queridos hermanos, sigamos esperando ese momento glorioso. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Veremos al Hijo de Dios descender desde los cielos con sus santos. Veremos descender al Hijo de Dios, hermanos, no solamente con sus santos ángeles, sino también con aquellos que se adelantaron a nosotros. Y la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y seremos transformados y nos encontraremos con ellos en las nubes, y así estaremos con el Señor siempre. Quiero que nos alegremos este día, familia mía, hermanos míos, sobrinos, cuñadas, cuñados, por favor, celebremos la vida de mi padre, honremos la vida de mi padre, recordando esta promesa maravillosa, que al final de todo, la esperanza gloriosa nos dice que al final de todo se va a tocar esa trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que quiero decir con esto, mis queridos hermanos, es que en ese lugar ya no habrá más dolor. Por eso, familia, yo les animo a que retomemos estas palabras, las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Así que todos aquellos que creemos en Cristo y que morimos creyendo en Cristo, un día la Biblia dice que resucitaremos primero. Un día veremos a nuestros seres queridos, amados, y los veremos de carne y hueso, así como nos vemos ahora. Otros podrían pensar lo mismo, pero la Biblia, cuando habla de resurrección, Jesús resucitó en cuerpo y alma. Los discípulos lo vieron, comieron con él, se rieron con él. Jesús, hasta yo me imagino que les ha de haber dado alguna bromita a sus discípulos para hacerlos reír y hacerlos gozar. Hasta estaba el incrédulo Tomás, que no creía, y Jesús le dijo: mira, tócame, mete tus manos aquí en el hueco de mis manos, pon tu mano sobre la llaga en donde cruzaron la lanza. Y Jesús le dice a Tomás: Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Vieron a Jesús, tocaron a Jesús, se regocijaron con Jesús. En ese lugar maravilloso yo veré a mi madre una vez más, y veré a mi padre. Usted verá a sus seres queridos. Usted podrá ver ahí a su tío, a su tía, a su abuelito, a esa madre que tanto extrañas, a ese padre, a ese esposo, a ese novio, a esa novia que tanto extrañas. Allí les verás una vez más cuando se toque la final trompeta. Termino con esto. El cielo y la vida eterna es el destino final de los hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá ahí muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22, 3 al 5 dice: y no habrá más maldición,
y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Por eso les digo que vamos a vernos, tocarnos, sentirnos, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. El cielo, la vida eterna, es el destino final de los hijos de Dios. El destino final para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Para aquellos que un día le dijimos: Señor, aquí está mi vida, toma mi corazón, toma mi cuerpo, toma mi alma, toma mi espíritu. Hermanos, un día ahí estaremos en ese reino donde ya no existen las enfermedades, el dolor, las penas, las amarguras, las tristezas. Ya no existirán las indiferencias, ya no existirán, hermanos, aquellas cosas que agobian, que atormentan a la vida, porque el Señor Jesucristo nos va a iluminar. Y dice la Biblia que en ese lugar no habrá más muerte, ni más enfermedad, ni necesidad de luz, de sol, ni de la luna, ni de nada, porque el Señor Jesús nos va a iluminar. Y veremos, hermanos, su nombre, veremos el rostro del Señor Jesús y reinaremos con Él para siempre. Cuando un inconverso muere, me acuerdo de esta canción que cantábamos con mi papá, y la canción dice: las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Pero aquí está el coro de esperanza, y lo cantábamos con mi padre. Ustedes, mis hermanos, se van a recordar: Norberto, Julio, Ernesto, Ana Lidia, Elizabeth, Cruz María, Ricardo, todos nos vamos a recordar cuando cantábamos y decíamos: mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronados de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que temer. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos a vivir en su mansión. Un día, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, estará ahí con Dios. Queridos hermanos, queridas familias, que Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo, gracias por estar con mi familia. Un día todo ser humano estará frente a Dios, porque la Biblia dice: está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Un día todos los seres humanos estaremos frente a Jesús. No importa su condición social, si es política, económica o religiosa. No importa quién creas que tú seas. No importa cómo nos creamos aquí. Un día estaremos ahí. Un día frente a Dios, cara a cara, estarán todos los políticos, los religiosos, los criminales estarán ahí, los narcotraficantes, los traficantes de niños, los estafadores, los alcohólicos, los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales, los ateos, los agnósticos, los moralistas, científicos, sabios, intelectuales e ignorantes, ricos y pobres, todos, de todos los pueblos del mundo, no importa su tribu, su lengua, su nación, su raza. Un día estaremos frente a la presencia de Dios y estaremos frente a frente, de cara a Dios, y la Biblia dice que ahí estaremos de rodillas delante de Jesús. Por eso Pablo podía decir que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día ya estaremos todos confesando que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
No importa lo que creamos ahora, no importa si eres ateo, si eres agnóstico, lo que sea, religioso, lo que sea, un día estarás frente a Dios como todos los seres humanos. El ateísmo solo es una manera de decir no quiero nada con Dios. No hay ateos de corazón. No existen los ateos de corazón, porque el ateísmo solamente es una manera de expresar una rebelión abierta en contra de Dios. Pero Dios ha puesto en cada corazón sus leyes, sus principios. Desde el momento en que tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, tú no puedes decir que Dios no existe. El ateísmo solamente es una manera de rebelión abierta, de decir soy libre de hacer lo que quiero y no tengo ninguna autoridad sobre mi vida. Todos un día estaremos frente al Señor. Yo doy gracias a Dios por mi Padre, que nos enseñó el camino correcto de ir al cielo. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermanos míos. Todos tenemos memorias de nuestro Padre. Yo tengo memorias muy lindas de sus cantos, de cómo tocaba su acordeón, de cómo tocaba su guitarra. Y yo le mandé un keyboard hace muchos años de aquí de Estados Unidos. Y algunas veces que estuve con mi padre en su casa, él tocaba el keyboard y yo lo acompañaba con la guitarra. La canción que más tocábamos era Más allá del sol. Cómo le gustaba esa canción a mi madre y a mi padre. Nos levantaba a las 6 de la mañana para hacer nuestro devocional y orar. Le doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá no nos dejaron hacer lo que nos dio la gana. Mi papá no permitió que hiciéramos lo que nos diera la gana. Hoy ya de adultos, todos hacemos lo que nos da la gana, pensamos como nosotros queremos. Pero mientras estuvimos con él, nos encarriló. Siempre tuvo palabras de sabiduría para nosotros. Y siempre tuvo disciplina. Hablo de castigo físico, castigo corporal que él nos daba. Pero así fue mi padre. Ya para terminar, solo quiero decir que el lunes de esta semana, Mirna, Jocelyn y yo hablamos por video, llamada video con mi papá. Y mi papá se puso a bromear con nosotros. Y cuando me vio así con la barba, me dijo: hijo, yo pensé que Fidel Castro ya se había muerto. Y yo le dije bromeando que pues aquí ya encarnó Fidel Castro. Y las carcajadas de mi padre, las risas de mi padre, siempre con Jocelyn, con Mirna, con cada uno de sus hijos, siempre tratando de bromear hasta el último momento. Mi padre nos dejó muchos consejos y yo quiero pedirle a todos mis hermanos que por favor sigamos las huellas de mi padre. Vamos a hacer a un lado argumentos y filosofías huecas humanas y enfoquémonos en la fe que mi padre y mi madre nos dejaron. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Gracias, hermanos, por estar conmigo, con mi familia. Un saludo a todos los de la familia Esperanza Viva, hermanos y amigos, y a mis hermanos queridos, sobrinos, primos, no importa en dónde estén, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre